El ministro de Justicia, Teodoro Rivera, se refirió al anuncio que realizó el presidente Sebastián Piñera sobre posibles cambios, ¿verdad?, a la actual reforma procesal penal y descartó que se trate de una reacción coyuntural, ¿verdad?, al dictamen que dejó en libertad a un hincha de la Universidad de Chile, autor confeso del crimen de un barrista de Colo-Colo. Según el secretario de Estado, la iniciativa responde a un encargo que el mandatario pidió hace 4 meses. Escuchemos lo que dijo. El tema de fondo es uno y claro. Lo que no queremos es que exista impunidad para respecto a personas que han cometido delitos. Es claro que en Chile existe hoy día una sensación relevante de que puede haber alguna parte del sistema que no garantiza en debida forma la seguridad de los chilenos. Y el presidente de la República, encargado del tema a nivel nacional y preocupado de lo mismo, nos ha solicitado un estudio. Este estudio tiene que concluir tanto con proposiciones desde el punto de vista administrativo y también con proposiciones desde el punto de vista legal. Este es un tema que viene hace 3 o 4 meses y que incluso fue planteado informalmente por el presidente de la República a otros órganos del Estado. No considero que las relaciones con el Poder Judicial hayan sido tensas, críticas, ni tampoco que hayan estado marcadas por el conflicto. Indudablemente hay pareceres distintos, desde perspectivas distintas, pero yo quiero insistir, ante fallos que todavía no están firmes, lo que corresponde es principalmente un ministro de Justicia guardar silencio y esperar la marcha del mismo. Yo no quiero asociar bajo circunstancia alguna esta iniciativa que tiene ya unos meses de funcionamiento y que se refiere a cambios más sustanciales y no coyunturales al hecho que se pueda compartir o no una decisión de una jueza o de un juez. Decisión que todavía puede ser vista, revisada e incluso modificada por el Tribunal de Alzada. El Código Procesal Penal no es la primera vez que se modificó desde su implementación hace 10 años. Por tanto, lo que estamos haciendo es seguir una tendencia lógica y natural, que las leyes tienen que ser revisadas, actualizadas y perfeccionadas. Nuevamente una resolución judicial es criticada incluso por el presidente de la República, generando una polémica. Por esto estamos junto a Gonzalo Fuenzalida. Él es jefe de Unidad de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior y lo más importante, bueno, él sufrió personalmente de la delincuencia en términos personales y familiares. Tal vez eso abrió de una otra manera su camino y llegar a ocupar esta unidad de apoyo a las víctimas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. A ver, este es un tema súper relevante porque, a ver, no solamente el caso de este autor confeso de un crimen, sino que da cuenta ya en forma sostenida de una serie de fallas, ya sea de la justicia o de la cadena del combate contra el delito y todos sus actores, que termina en decisiones bastante extrañas, chocantes para el público. ¿De qué se puede tratar esta reforma a la reforma? Mira, independiente del contenido que fue anunciado hoy día por el presidente, que lo hará a conocer el presidente en su debido minuto, estos son casos que no es primera vez que sucede. Yo me acordaba que hace un tiempo atrás todos vimos o presenciamos como un delincuente con una pistola en la cabeza sacaba a una víctima de su hogar en Peñalolén. Un caso que pasó hace un par de años, donde esa persona luego fue pasada al tribunal al control de detención y fue también dejado en libertad. O sea, esto es peor aún, un homicida que confesó su delito, el juez de garantía determina que no es peligroso para la sociedad y no decreta la medida cautelar que es la prisión preventiva. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué es peligroso para la sociedad? O sea, una persona que confiesa que cometió un delito, que hay pruebas, hay filmaciones, hay testigos que de alguna manera corroboran la aseveración de la persona, que se declara culpable. Y la jueza lo declara, obviamente, declara que no es peligroso para la sociedad, por lo cual sale libre. Eso de alguna manera frustra a las víctimas, frustra a la sociedad completa, porque yo sé que el Poder Judicial obviamente va a decir, bueno, existen instancias superiores para apelar, que es lo que hizo el Ministerio Público, pero al final son sensaciones básicas. A ver, pero acá puede ser un grave error. A ver, yo estoy hablando como un ciudadano común y corriente que se ha informado de esto, que tiene su opinión personal al respecto. Sin embargo, uno se puede preguntar, a ver, esta decisión de no tomar una medida precautoria, de dejarlo en prisión preventiva, olvidémonos de que no fuera un peligro para el resto, ya, que para muchos debe ser un peligro si mató a alguien, pero puede ser un peligro para él mismo. Es una persona que, imagínate, puede estar con un desequilibrio momentáneo, puede atentar contra sí.
¿no sería conveniente bajo todo punto de vista, a lo menos para asegurar una investigación que lleve en prisión Justamente preventiva? por eso que la ley es bastante clara en que le da las herramientas al juez para tomar la decisión si corresponde o no la prisión preventiva, y la agenda corta que se hizo el año 2008 estableció la apelación. Incluso en el sistema antiguo ni siquiera se podía apelar, hoy día se puede apelar al menos. Pero vamos a lo esencial. Hoy día la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo del juez? Porque hoy día ese delincuente es dejado en libertad, puede cometer otro homicidio mañana y vuelve nuevamente al tribunal. Resulta que esas víctimas donde se comete el segundo homicidio, la pregunta se van a hacer, ¿por qué el juez la primera vez no lo dejó en prisión preventiva y evitó un segundo homicidio? ¿Qué costo paga hoy día el juez? Hoy día no paga ni un costo frente a los ciudadanos. O es más, ese delincuente se puede, hoy día dicen que salió de Santiago, puede fugarse y nunca más comparecer a la justicia. Tiene orden de arraigo. Está bien, pero puede perfectamente fugarse, fugarse del país, no ser encontrado nunca más. ¿Qué respuesta como sociedad nosotros le damos a las víctimas? Que nunca van a poder fugar a esa persona. Mira, cuando se ha escuchado, por ejemplo, al vocero de la Corte, ¿verdad? Y dicen, mire, los jueces aplicamos la ley, no estamos interpretamos la ley disponible. Ellos le echan la culpa muchas veces a que las leyes tienen fallas. En segundo lugar, nosotros no estamos para dar señales a la sociedad. Pero resulta que igual, de una u otra manera, este tipo de decisiones son una señal. Imagínense, uno de los elementos que esta jueza tomó en consideración es la falta de antecedentes previos. Efectivamente, este señor confesó el crimen y nunca había tenido un crimen de estas características. ¿Pero qué está diciendo usted? Mire, mate, si es primera vez, total, si mata, puede volver a su casa. A ver, la ley es súper clara, así como efectivamente los jueces aplican la ley. La ley es muy clara. Cuando la persona reviste características de ser peligroso para la sociedad, de cometer otro delito, o fugarse, o una serie de otros criterios, el juez tiene que decretar la medida cautelar, que en este caso es la prisión preventiva, que es la más importante de las medidas cautelares. En este caso, pues me vuelvo a preguntar, ¿qué es peligro para qué más peligroso para la sociedad una persona que mató a otro ciudadano que lo confesó? Bueno, esa es la pregunta, de alguna manera, para llevarlo a términos gráficos, esa puede ser la pregunta casi la pregunta con Dorito, más o menos. Decir, bueno, ¿qué es más peligroso para la sociedad que una persona que mata a otro ciudadano y confiesa ser el autor de ese homicidio? ¿Qué es más peligroso para la sociedad que dejarlo libre? Entonces, eso de alguna manera, si hablamos de que aplicar la ley, bueno, ahí claramente no estamos aplicando el espíritu de la ley, que es justamente cuando el legislador estableció que uno de los criterios para establecer la prisión preventiva era que fuera peligroso para la sociedad. Bueno, hoy día se está haciendo de alguna manera alto a esa indicación legislativa. O sea, la ley está bien hecha. Aquí lo que pasa es que el criterio del juez en ese minuto estuvo mal. Ya. Y por eso, bueno, por eso vuelvo a repetir, los tribunales señalarán, existe la instancia superior, existe la apelación, y ojalá la Corte de Apelaciones revoque. Pero si no lo encontramos, si se fuga, si efectivamente lo que tú señalas, de alguna manera él mismo se suicida, o peor aún, comete otro homicidio. O sea, ¿qué respuesta le damos a la sociedad? A ver, el ministro Teodoro Rivera decía, esto no es una decisión coyuntural, no la estamos tomando porque pasó lo del barrista. A ver, cada uno se forma su opinión. Puede que sí sea coyuntural. El tema es que lo solucionen. Ok, ya, si fue por una coyuntura, el tema y lo que pide la sociedad es una solución rápida. Y esa iniciativa tiene que tomarla. Bueno, el presidente ya ha anunciado que se va a mandar un proyecto. Me da la sensación, y si no usted me corrige, es que proyecto no hay. Dicen que están trabajando, podría ser en noviembre. El elemento importante es qué situaciones debiera resolver esta reforma de la reforma. ¿Debiera centrarse, por ejemplo, en cómo evaluar a los jueces? ¿En qué instancia superior y bajo qué preceptos podría eventualmente regular estos criterios que son a veces muy dispares? Bueno, existen, yo te puedo hablar en términos generales, porque en términos concretos los anuncios los hace el presidente, no me corresponde hacerlo a mí. Pero hay muchas materias que se han debatido no solamente a nivel al interior del gobierno, se han debatido a nivel académico también. Hoy día tenemos efectivamente, como señala el ministro de Interior, una reforma procesal penal que lleva 10 años y que es legítimo, lo que te digo yo, poder cuestionarla, que no es perfecta. Ningún sistema judicial es perfecto, porque también en la práctica uno va viendo los problemas que va teniendo. Hoy día se han planteado, por ejemplo, ideas como que hoy día no solamente la formalización sea un monopolio del Ministerio Público, sino que muchas veces las víctimas, cuando el Ministerio Público no formaliza, las víctimas teniendo antecedentes puedan ir al tribunal y formalizar.
Por ejemplo, el mismo sistema de calificación que tú señalas, muchas veces se ha discutido, existen incluso el diputado Monker hizo un estudio con la Universidad Adolfo Ibáñez respecto de hacer un proyecto nuevo respecto a las calificaciones. Las calificaciones de los jueces hoy día se remontan a la época que se dictó el Código Orgánico de Tribunales, estamos hablando del siglo XIX. A ver, Pampambino, ¿usted cree que acá el problema central es el criterio de los jueces? Yo creo que hoy día... ¿O es la ley la mala? No, aquí no solo, hay temas legislativos que hay que, y por eso existe toda una comisión de reforma, o sea, de la reforma al Código Penal, que está en marcha y que está arraigada en el Ministerio de Justicia. Pero hoy día nosotros de alguna manera tenemos que ver cuál es el costo que tienen los jueces muchas veces por las malas decisiones. Eso es algo que está sobre la mesa y por eso el tema de las calificaciones es un tema importante. En otros países voy más lejos y no es una locura lo que estoy diciendo, en otros países existen los jurados. Hoy en Estados Unidos es un derecho constitucional que el ciudadano sea juzgado por sus pares, por ciudadanos, y por eso existen los jueces, pero también al final existen unos jurados. Bueno, es un sistema y de ni más derecho lejos, ni siquiera. Pero no nos vayamos a Estados Unidos, vámonos a la provincia de Neuquén, en Argentina, donde operan jurados. Sí. O sea, pensar hoy día, o en España, los escabinos que son jueces con un ciudadano al lado. Porque obviamente existe la penalidad, pero también existe un criterio ciudadano de juzgar. Y eso de alguna manera no es una locura pensarlo. El tema de calificación es otro tema. O sea, podemos hablar de muchos otros temas donde efectivamente hoy día podemos crear un debate nacional, porque al final lo que invita el presidente de Piñera frente a esta, de alguna manera, descriterio, como han llamado algunos, o falta de sentido, como habló el subsecretario, de alguna manera es decir, bueno, nosotros como sociedad, ¿esta es la justicia que queremos? No es la justicia que queremos, por ejemplo, según la encuesta de Libertad de Desarrollo que muestra en esta jornada, 81% de los chilenos, 81% de los chilenos califica el sistema de justicia como poco o nada confiable. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Es que lo que decía el presidente es muy cierto. Acá hay varios eslabones en este tema. No sacamos nada del esfuerzo que hace el gobierno día a día con las policías, tanto investigaciones como carabineros, de hacer planes, de perseguir a los delincuentes. No sacamos nada con todos los esfuerzos que hace el Ministerio Público de investigar y luego llevar a los tribunales las causas. Cuando hay un eslabón, de alguna manera, nos impresiona con este tipo de decisiones. Eso es lo que pasa. O sea, aquí hay varios eslabones en este tema, que muchas cosas no dependen del gobierno. A ver, pero un nuevo sistema, o un sistema modificado, una reforma reformada, por decirlo de alguna manera, debiera tener un sistema que castigue a jueces que no cumplen con las condiciones o que fallan en forma... No es un tema de castigar, es un tema que al final... Castigo en el sentido que le signifique una redestinación o que cesación de cargo, no sé. Nosotros ayer vimos a un subsecretario que dejó su cargo por un costo que él mismo asumió. Y el mismo presidente dice que cuando hay errores, las autoridades tienen que tomar costos. Y esto le costó una salida al propio subsecretario de Minería. Bueno, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Es que es otro poder del Estado. Hoy día los jueces tienen algún costo por sus decisiones que muchas veces impactan y son erradas y van incluso en contra de la justicia. A ver, en este caso de la jueza de garantía, para usted, ¿es una decisión descriteriada, errónea? ¿Qué? A ver, como se ha señalado, no solo lo he dicho yo, lo he dicho y lo reafirmo lo que ya ha dicho el ministro del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito. Acá hay claramente una falta de sentido común. O sea, ¿qué es más peligroso para la sociedad que un homicida confeso? Esa es la pregunta que yo me puedo hacer. Por eso, pero cuando uno ve que la ley se aplica de alguna manera al revés, de alguna manera, o sea, alguien que es peligroso no se considera peligroso, es el mundo al revés. Y eso es lo que yo creo que nadie en Chile quiere, ningún ciudadano quiere, que vivamos en el mundo al revés. Ahora, también hay buenos jueces. Pero lógico que hay buenos jueces. Esta reforma nueva, esta nueva reforma, este nuevo cambio, debiera apuntar en dos sentidos fundamentales o no. Uno es revisar el tema de los jueces, ¿verdad? Y el otro es revisar las leyes también, el Código Penal. Porque, ¿cómo se explica también que la persona que comete un homicidio tenga el mismo castigo que quien comete un robo? O sea, 5 años. Bueno, puede llegar a 15, pero 5 años es igual. Menor a 1, te diría. Bueno, muy bien que existan estos debates, porque así vamos a ganar todos como sociedad. ¿Y por qué nos hemos demorado tanto, cree usted? No se han demorado. Se han demorado, pues cuando empieza el gobierno, el primer titular era la lucha contra la delincuencia, la puerta giratoria. Pero ha habido toda una agenda legislativa, sí. Ha habido toda una agenda legislativa que el año 2010 se envió al Congreso con una serie de reformas en muchas materias, desde señalar como hasta normas, hasta en el abigeato, que han salido adelante. Lo que pasa es que, obviamente, el gobierno todavía no cumple ni siquiera los 3 años de gobierno,
y obviamente que hay una serie de materias que han habido que irse corrigiendo. Hoy día yo creo que hechos como esto obviamente aceleran los procesos y está muy bien que nosotros como sociedad debatamos. De alguna manera, ¿cuál es la justicia que nosotros queremos? Cuando tú me lees esas cifras de 81%, cuando hemos visto que muchas veces el Poder Judicial no es un poder bien evaluado, no significa crucificar al Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene muy buenos jueces, y sobre todo los tribunales supremos jueces muy criteriosos. Pero obviamente nosotros como sociedad, y el ciudadano espera también que cuando va a la justicia tenga una respuesta. Y cuando ve que esa respuesta públicamente le parece ser el mundo al revés, bueno, nosotros como gobierno sí tenemos que señalar que esto no puede seguir y que de alguna manera una reforma que ha sido muy exitosa en muchos aspectos, que se ha aplicado durante más de 10 años, bueno, hoy día cabe la pregunta, cabe obviamente la necesidad de sentarse a la mesa y decir, bueno, ¿qué, en base a la experiencia que hemos tenido, qué cosas hay que ir modificando? Hoy día, una cosa más que te aplico, que el presidente de alguna manera lo señala, hoy día las víctimas tienen muchos derechos que están establecidos en el Código. A eso quería precisamente... Pero justamente las víctimas no lo pueden ejercer si no tienen un abogado. Quedan que fuera de muchos acuerdos reparatorios, quedan afuera de muchas decisiones. Al revés, ¿no? Un mundo al revés, porque resulta que mucho se habla de la justicia garantista para el imputado. No es garantista para la víctima. Entonces, estas modificaciones, ¿qué debieran incluir para las víctimas? Bueno, señalábamos ahí, por ejemplo, la posibilidad de que las víctimas puedan formalizar. Señalábamos también... ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿Qué significa que la víctima pueda formalizar? Que hoy día la víctima que obviamente conoce al imputado, que tiene las pruebas necesarias y que el Ministerio Público no formaliza, la víctima pudiese ir al tribunal y pedir la formalización, por lo cual obliga a la participación del Ministerio Público. Pero esos son temas de debate, no te estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, porque obviamente hay ideas en contrario, al final se trata que estos son debates de sociedad, que nosotros todos de alguna manera ponemos opiniones para mejorar la justicia, si lo que yo creo que hasta los jueces quieren tener una justicia y ser bien evaluados. Si eso, ningún juez te va a decir, no, nosotros queremos ser evaluados como tú mismo señalas en una encuesta que hace el Libertad y Desarrollo con 81% de falta de fe. Las instituciones se debilitan cuando hay falta de fe. Y nosotros lo que queremos es que las instituciones en Chile sean con una fe robusta, de alguna manera, que la gente crea en las instituciones, porque no sacamos nada, que la gente al final ya no denuncie porque no cree en la justicia. La gente tiene que creer en la justicia, tiene que creer en Carabineros, tiene que creer en el gobierno y tiene que denunciar, porque el sistema se activa por la denuncia. Hoy día el gobierno, en estos 3 años, y en eso es un programa que yo he estado liderando, ha invertido mucho en generar apoyo a las víctimas. Nosotros hoy día tenemos más de 45 centros de apoyo a víctimas en todo Chile. Muchos abogados presentando querellas, representando a las víctimas. Hoy día las víctimas de alguna forma que van al tribunal y no están solas, tienen un abogado querellante proporcionado por el gobierno. Y eso va a la par con el año pasado cuando el presidente promulgó la reforma a la Constitución donde establece que las víctimas también el Estado debe proporcionarle asistencia jurídica. Entonces, de alguna manera nosotros, tú me dices que hemos hecho muchas cosas en estar del lado de las víctimas y apoyar a las víctimas, pero obviamente hay que hacer muchas más. Hoy día buen anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera, que es motivado por un hecho coyuntural, como tú dices, pero es algo que ya se viene trabajando hace mucho tiempo en el gobierno, es algo justamente que viene en esa razón. ¿Cómo podemos, como nosotros como gobierno, apoyar de mejor manera a las víctimas en el sistema procesal penal? Ojalá así sea y conozcamos pronto el detalle de ese proyecto de ley para mejorar estas falencias. Muchas gracias, Gonzalo, por haber venido. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Muy buenas tardes.